Somos estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Realizaremos el producto de circuitos 1. El tema a desarrollar es análisis y aplicación del teorema de Thevenin y de Norton en circuitos eléctricos en corriente continua. Mi nombre es Segundo Eloy Vallejo Bravo. Mi nombre es Esteban Rojas Alcántara. Los docentes a cargo son el licenciado Edberto Serafín Gutiérrez Atochi y el especialista Eric Anderson Núñez Fallen. Como objetivos tenemos analizar la aplicación del teorema de Thevenin y Norton en circuitos en corriente continua e identificar un elemento cambiante en el circuito complejo para así reducirlo a uno más simple, manteniendo las mismas características en los terminales requeridos. Y como segundo objetivo tenemos medir los equivalentes de Thevenin como resistencia de Thevenin y voltaje de Thevenin en circuitos complejos en corriente continua, haciendo uso del multitester digital en función de ohmímetro, amperímetro y voltímetro. Bien, pasamos al cálculo teórico. Tenemos el esquema del circuito que consta de una tensión y de 5 resistencias y una resistencia cambiante entre los puntos A y B de 1 kiloohmio. Para desarrollar el circuito retiramos la resistencia variable. Hacemos un cortocircuito para calcular la resistencia de Thevenin y un circuito abierto si hubiese una corriente. El circuito a desarrollar quedaría de la siguiente manera. Entonces, la resistencia de Thevenin, haciendo el cálculo matemático, nos queda de 2.72 kiloohmios. Como tercer paso, calcular el voltaje de Thevenin, regresamos su fuente. El circuito queda de la siguiente manera. Ahora, calculamos a través del divisor de voltaje, nos sale un voltaje de Thevenin de 8,65 voltios. Calculamos la corriente de línea, que sería el voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin más la resistencia cambiante, nos quedaría de 2.32 miliamperios. El equivalente de Thevenin quedaría de la siguiente manera, de 8,65 en serie con su resistencia de 2,72 kiloohmios y la resistencia cambiante entre el punto A y B de 1 kiloohmio. Ahora, para evaluar el equivalente de Norton, hacemos a través del equivalente de Thevenin. La corriente de Norton es igual al voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin, donde su corriente es de 3,18 miliamperios. También sabemos que la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de Norton. El circuito equivalente quedaría en paralelo la corriente con su resistencia, a su vez la resistencia cambiante también en los puntos A y B. Para desarrollar el circuito tenemos lo que es el multímetro marca Unity T con modelo UT33B+. Tenemos lo que es el selector para medir los rangos. Por ejemplo, acá tenemos lo que es tensión en corriente continua de 200 milivoltios hasta 600. También tenemos en corriente alterna de 200 a 600 voltios. También tenemos lo que es valores en corriente continua de 1.5 hasta 12 voltios. También lo que tenemos acá, en corriente continua desde 200 microamperios hasta 10 amperios. También lo que tenemos es para medir continuidad y lo que es resistencia desde los 200 ohmios hasta los 20 megaohmios. También tenemos lo que es para dar brillo a la pantalla y lo que es el Hall para congelar un valor. Y también lo que tenemos son las puntas de prueba, el común y lo que es también para medir voltaje, corriente y resistencia. Ahora también tenemos el protobar, una fuente de tensión de 9 voltios. Tenemos lo que son los jumpers y los cocodrilos. Continuar con las medidas experimentales, voy a utilizar dos equipos de la misma marca y modelo. Ya lo primero, para el teorema de Thevenin, para calcular lo que es la resistencia equivalente de Thevenin, voy a retirar lo que es la resistencia L de 1 kiloohmios y el segundo paso es retirar lo que es la fuente de tensión y ponerlo en cortocircuito. Ahí estamos midiendo la resistencia equivalente de Thevenin con un valor de 2,68 kiloohmios. Para el segundo paso, para calcular el voltaje de Thevenin entre los bornes A y B,
ponemos la fuente de tensión en su estado original. Ahí ya estamos colocando la fuente de tensión y calculamos lo que es el voltaje de Thevenin entre los puntos A y B. Seleccionamos lo que es en el rango de voltaje y obtenemos un valor de 8,7 voltios. Es lo que es el voltaje de Thevenin. Luego vamos a medir lo que es la corriente de línea. Ya la corriente de línea se mide ya con la resistencia variable. Ahí nos apoyamos de los cocodrilos y obtenemos una corriente de línea de 2,3 miliamperios. Ya medimos los valores de Thevenin, ahora vamos a medir lo que son los valores equivalentes de Norton, lo cual solo voy a medir lo que es la corriente de Norton entre los puntos A y B. Por teoría sabemos que la resistencia de Thevenin va a ser igual a la resistencia de Norton. Por ende vamos a calcular solo lo que es la corriente de Norton con un valor de 3,1 miliamperios. Para finalizar el video, hacemos la comparación tanto valores teóricos como los valores experimentales. Y podemos observar que tenemos los errores absolutos relativamente pequeños y también tenemos lo que son los errores porcentuales, por ejemplo, en la corriente de línea de 0,9%, en la resistencia de Thevenin 1,5%, en el voltaje de Thevenin de 0,6%, y para los equivalentes de Norton con la resistencia de Norton de 1,5% y lo que es la comparación de la corriente de Norton de 2,5%. Entonces concluimos que los errores porcentuales son relativamente bajos y están dentro de los rangos requeridos.